Ahora, al momento los datos son imprecisos. A los 4,000 edificios que dañó el sismo en la Ciudad de México, habría que sumar los de Puebla, los de Oaxaca, los de Chiapas, los de Hidalgo, los de México, los del Estado de México, los de Guerrero, Veracruz y Tlaxcala. El espanto va a ir a más en la medida que sucedan dos cosas. Los números terminen de afinarse y las investigaciones pues descubran las verdaderas causas que provocaron el colapso de algunos edificios. El día de hoy, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, pues tiene en su página web un atlas nacional del riesgo que muestra con toda claridad la ubicación exacta de los edificios dañados, los colapsados y los que ahora están en grave riesgo de caer. La verdad, creo yo, es una herramienta muy útil, pero desfondada moralmente. Me explico. En su último trabajo de investigación periodística, José Gil Olmos, en proceso, hace un recuento de los efectos provocados por el boom inmobiliario en la Ciudad de México y por la manera en que algunas autoridades delegacionales pues, han manejado el Atlas. Olmos, palabras más, palabras menos, dice que al menos 113 ciudadanos pues han solicitado mediante la ley de transparencia que se les entregue dicho Atlas, pero la Secretaría de Protección Civil pues ha contestado que dicha información está reservada y que únicamente pueden tener acceso a esa información aquellos que acrediten interés jurídico, ¿no? Yo creo que esto no es correcto, que no es correcto. ¿Por qué? Porque lo correcto sería que cualquier ciudadano pudiera acceder a una información que es vital llegado el momento de comprar un departamento o una casa con el fin pues, de saber si esta fue construida o no en una zona de riesgo o una zona incluso prohibida. Ahora, es razonable pues, que en un sismo como el del pasado 19 de septiembre, pues muchos edificios hayan sufrido daños muy graves, incluidos pues, los daños estructurales. Sin embargo, buena parte de esos daños, especialmente las muertes, podrían haberse evitado si el atlas del riesgo no se manejara desde la opacidad y desde el favoritismo hacia las compañías constructoras. MacGregor, como dice el reportaje Gil Olmos, pues dice que en la Ciudad de México miles de familias han comprado departamentos en zonas donde ignoran si el suelo es idóneo para un edificio de varios pisos. Ahora, en este sentido, las pruebas, pienso, son irrefutables. De los edificios que se han reportado y que ahí están en el Atlas Nacional de Riesgos, reportados como con daño estructural, pues algunos, como dice Josefina MacGregor, algunos son de reciente construcción, como el de Real de San José en la colonia Portales o el condominio Emperadores de la constructora Rus. Muchos de estos nuevos edificios, dice ella, pues fueron ¿cómo se llama? Dañados, pero también se construyeron al amparo de una argucia legal contemplada en la Ley de Desarrollo Urbano que se llama Instrumento de Potencialidad. Ahora, como dice Josefina MacGregor, la transferencia de potencialidad pues se ha utilizado de manera brutal y sin ningún control. Es decir, no se sabe quién autorizó, ni cómo lo hizo, a quién le pagaron, a quién, pues, para autorizar lo que autorizaron, o si se hicieron los estudios para ver si los pisos adicionales en esos edificios eran factibles o no, ¿verdad? Ahora, más allá de lo que refiere Josefina, yo quisiera preguntarnos, eh, imaginarnos cuántas muertes se hubieran evitado si el Atlas, pues como corresponde, estuviera al alcance de todos los ciudadanos. Ahora, cuántas familias no hubieran perdido su casa si hubiesen tenido conciencia de las condiciones del suelo donde esta fue levantada. Cuántos millones de pesos invertidos en sobornos podrían haber sido empleados en acciones de carácter preventivo. La reconstrucción de todos los daños de los sismos, digo, del sismo en todas las zonas, pues ronda más de los 40,000 millones de pesos, ¿no? Y entonces, pues ahora que comienza a brotar pues la podredumbre
de las cloacas, ¿quién debe hacerse responsable de los daños sufridos en los edificios que se construyeron pues a partir del 2000? El Senapred, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, los funcionarios de medio pelo que se las ven con las constructoras, que destinan pues hasta 30% de su presupuesto para el reparto de moches y de mordidas. ¿Quiénes y cómo deben de pagar los platos, tantas vidas rotas? ¿Quién lo va a pagar y cómo lo va a pagar? Resulta evidente que como instrumento, pues el Atlas Nacional de Riesgos no es el problema, aunque tampoco podemos negar que el Atlas pues no nos previene de los puntos geográficos donde la corrupción ya ha hecho de las suyas. Esta última creo que es su mayor área de oportunidad. Y ahora, con vistas a ir explorando algunas alternativas para resolver esta debilidad, o esta que yo veo como debilidad, y mientras van escogiendo los chivos expiatorios que van a pagar los platos rotos de los incumplimientos y demás triquiñuelas asociadas pues a la construcción en zonas de alto riesgo, vale la pena pensar en algunos ajustes al Atlas, el cual pues de entrada podría contener una pestañita relacionada con la corrupción. Entonces ya estamos pasando a una versión 2.0 en donde habría un Atlas de la corrupción, ¿no? Entonces, en su versión 2.0, de una manera amigable, el Atlas podría mostrar en qué delegaciones de la Ciudad de México hay edificaciones construidas por las constructoras de peor fama, con el fin de que el cliente pues, pueda realizar una compra más informada. De igual forma, se podrían incluir datos sobre el historial de construcciones fallidas, cambios repentinos y actualizaciones en la normativa relacionada con el uso de suelos. También podría incluirse algunos ejemplos de convocatorias públicas que fueron amañadas para que la gente se prevenga de ellas, notas periodísticas de constructoras implicadas en escándalos de corrupción, listados de funcionarios públicos procesados o vetados, ¿no? También pues mapas más claros y entendibles de las zonas con más riesgo, listados de bancos, ¿sí? Que se niegan a dar créditos hipotecarios en zonas famosas porque sus edificios se caen, entre otros muchos datos más. Ahora, suena a broma esto que estoy diciendo, pero va en serio. El Atlas debería de contener un apartado que permita a la ciudadanía adquirir una vivienda teniendo un mapa más completo, es decir, teniendo más claridad respecto a lo geológico, estructural, legal y sobre todo lo moral, porque sin duda habrá nuevos sismos, eso es inevitable, pero podrían ser menos fatales en la medida que las tramas de corrupción sean expuestas en algún lugar, en este caso en el Atlas, y así la ciudadanía pueda mantenerse a la distancia de ellas. Tener acceso a este tipo de información es un derecho que la autoridad no debía de negarnos. Ahora, como lo señalé en mi video pasado y en mi colaboración en el periódico del domingo pasado, pues estamos siendo testigos de las primeras fases de los estragos del sismo. Creo que las más crueles, las más cruentas están por llegar. Bueno, nos vemos hasta la próxima.